Con las restricciones lo que uno tiene que hacer es tratarlas y desarmar las restricciones para llegar a algún lado. De restricciones no se vive, pero como decía Napoleón Bonaparte, si me traes un problema y no me traes al menos una solución alternativa, me traes dos problemas. Trabaja con soluciones, no con restricciones. Y quizás en la familia hay una profesión ya medio armada o un cierto negocio familiar y uno tiene que seguir con el legado, o eso es lo que se presenta. Hola a todos, este es el programa número 11 de Hackeando el Diploma, como dice mi amigo, el 11avo. Yo soy Profe Carbone y aquí tengo a mi costado al señor Axel Pomeranz. Bueno, en este programa vamos a ir palo, palo y palo. Lo que vamos a hablar esta oportunidad es de cómo no cometer ciertos errores claves al elegir una carrera universitaria. Y esos errores son muy comunes, los hacemos todos por lo general, pero queremos que ustedes estén al tanto y que se cuiden. Axel, ¿cuáles son esos errores? Contanos un poco, al menos el primero, porque son varios. Bueno, arrancamos con buscarla fácil. Muchas veces escuchamos que esta carrera es más fácil o que quizás alguien la hizo y dice, no, pero si la hizo la hago yo también. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que van a haber muchos años de nuestra vida que estamos invirtiendo acá. Y no es algo para tomarlo así, sino que acá lo que buscamos, y más que nada con este episodio, es que puedan encontrar una carrera que se ajuste a lo que ustedes quieran. Totalmente. Por otro lado, también hay que tener en cuenta algo, Axel. Para ir rápido y para hacer algo que supuestamente es un poco más fácil, un montón de alumnos se inscriben en terciarios. O sea, carreras que son preuniversitarias y que de última no tienen el peso, no digo del título, sino de la teoría y práctica que se necesita para cumplir con todos los requerimientos de una profesión. Entonces, ¿qué pasa con los terciarios? ¿Por qué tanta gente elige terciarios? ¿Para terminar más rápido o porque creen que es más fácil? Ese también es un tema que habría que verlo, porque hay veces que te dicen, esta tecnicatura te va a dar una rápida salida laboral. Esta es la carrera para que terminás y tenés un buen trabajo. O yo te consigo un trabajo de esto, porque pasa también que en la familia, este es otro de los errores, quizás en la familia hay una profesión ya medio armada o un cierto negocio familiar y uno tiene que seguir con el legado, o eso es lo que se presenta. Me pasa mucho con los martilleros. Los martilleros que van a estudiar muchas veces porque quieren una salida laboral rápida o inclusive porque el padre tiene una inmobiliaria y necesita seguir ahí adentro y conocer algo que no conoció antes. Pero esto es una trampa. El ir por un diplomado, como muchas universidades venden o muchos institutos terciarios venden, muchas veces te deja en el medio camino y, como decía mi abuela, las medias son para los pies. O haces las cosas bien o no las haces. Y no es por ir muy rápido, pero esto me da el pie para el próximo no lo hagas que tenemos anotado el día de hoy, que es elegir justamente en base a restricciones. ¿Qué son las restricciones? Uy, no puedo estudiar, no tengo tiempo. Uy, no me conviene por los horarios. Uy, no, mejor no porque no le estoy encontrando la salida. Uy, no porque andás a ver por qué. ¿Cómo manejamos las restricciones, Axel? Bueno, esto también nos encontramos que siempre vamos a estar restringidos de cierta manera. O sea, yo no puedo elegir 10 carreras para hacer en simultáneo. Entonces, también en donde está la limitación es donde uno tiene la creatividad. Hay veces que gente salió de la nada y hizo un negocio increíble con tener las restricciones, con lo que puede hacer en su casa. Hay también una historia muy famosa de una TikToker que quería ser modelo y hacía fotos en un lugar que era su casa, que era precario, por así decirlo, y aún así, después se hizo tan viral que la llamaron de todos lados, de las mejores revistas para ir a modelar. Y uno a veces dice, la actitud de lo que garpa. Entonces, sabemos que tenemos las restricciones. Entonces, ¿por qué no hacemos algo con ellas? ¿Cómo podés cambiar tu situación? Fíjate qué es lo que puedes hacer a partir de ahora para cambiar tu situación. Si decís, no, pero es que en mi familia son todos abogados, en mi familia son todos martilleros, como dice Marce, y yo tengo que seguir con eso. Y quizás no es tan así. Es también darnos la oportunidad de vivir nuestra vida.
Por otra parte, Axel, no está mal tener restricciones, no está mal sentir restricciones, porque somos humanos. O sea, para estudiar no hay que dejar de ser humano, para trabajar tampoco hay que dejar de ser humano porque no podríamos hacerlo. Entonces, con las restricciones lo que uno tiene que hacer es tratarlas y desarmar las restricciones para llegar a algún lado. De restricciones no se vive, pero como decía Napoleón Bonaparte, si me traes un problema y no me traes al menos una solución alternativa, me traes dos problemas. Entonces, trabaja con soluciones, no con restricciones. La restricción la podés sentir, la podés vivir, podés sentirla sobre tus hombros, pero no podés en realidad basarte para la vida solo en restricciones. Tenés que buscar soluciones. Esa es la cuestión, buscar soluciones. Ahora, voy a hablar de lo que dijiste vos recién para ver el próximo no, que es elegir por presión familiar o estatus. ¿Por qué elegimos por presión familiar? Bueno, eso, lo que yo veo en la gente con la que me rodeo, mis amigos, como que están quizás medio que ya desarmando eso. Como diciendo, no, yo quiero estudiar esto, y hay familias que le dan esa posibilidad de estudiar otras carreras. Pero yo creo que pasa en la sociedad más alta, por así decirlo, en donde ya hay como algo definido, este estatus, en donde al hijo le dicen que tiene que ser médico porque el papá es el mejor médico. Y quizás no es tan así, como venimos hablando. La vida es un gran depende, y esto como administradores, Totalmente. como en la carrera de ciencias económicas, siempre te dice, es un depende. Entonces no es todo blanco o negro, también está ese depende. Justo hace poco había visto la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, peliculón. Peliculón, que justo trata esto, en donde hay un chico que era presionado por su familia a ser médico. Y este chico quería ser actor, estaba como descubriendo esta beta, y cuando va a hacer el protagonismo, este show, el padre va y le cancela su sueño. Y después, bueno, suceden un montón de cosas que yo no quiero spoilear, pero como que la base va en eso, y es como que esto de elegir por presión no está bien. Y el chico intentaba explicarle al padre y el padre no entendía. Ahora, déjame hablar como padre. Muchas veces como padre pensamos, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Porque si hasta ahora te pude dar un buen estatus de vida, lo que pregunto es, ¿qué vas a hacer de aquí en más? ¿De qué vas a vivir? Si hasta ahora nos vino bien cobrar bien y vivir bien y tener vacaciones cuando yo soy un médico, ¿por qué no vas a ser médico vos también? Si la tenés más fácil, yo te puedo explicar, yo te puedo dar conocimiento, pero el hijo se da vuelta y le dice al padre, pero papá, no es lo que me apasiona. Entonces, en ese caso, nosotros, los padres, tenemos que dejar que los hijos vayan hacia su pasión. Y nosotros los padres tenemos que pensar primero en que sea feliz antes de que sea adinerado, porque el dinero es algo que vamos a dejar acá en el mundo y la felicidad va a marcar el ritmo de nuestra vida, toda nuestra vida. Entonces, no podemos los padres poner esta restricción muy fuerte, restricción cultural, restricción, digamos, del tipo conductual inclusive, en nuestros hijos para decir, hagan tal cosa, estudien tal cosa, porque si a mí me fue bien, a vos te va a ir bien. Eso es una falacia, no se cumple, Axel. Totalmente. Justo mi vieja le decía a la mamá que estudiara ingeniería en sistemas, que era el futuro. Bueno, justamente fue el futuro, tuvo una buena visión, pero a mi mamá le gustaban los perros, le gustaban los animales. Y ingresó en la UTN, hizo el curso de ingreso, intentó, pero decía, no, esto no es para mí, no me gusta, no me siento. Y se cambió a la UBA a ser veterinaria, y hoy en día es su profesión y le gusta y es realmente. Y es feliz. Ahí está. La base es la felicidad, no el dinero. Claro, porque por más que, bueno, mi abuela predijo muy bien el futuro, porque en ese tiempo en donde pudo haber sido profesional de eso, hubiera ganado buena plata, pero no hubiera sido feliz. Bueno, esto me dispara el próximo no. El próximo no, que es enamorarse de la idea y no de la realidad. Tu abuela, en ese caso, estaba enamorada de la idea de que su hija fuera exitosa a futuro siendo una profesional de sistemas de información.
La realidad es que ella no iba a ser profesional, tu abuela. La que iba a ser profesional era tu mamá. Entonces, muchos estamos, inclusive nosotros, los universitarios, y me pongo yo en el medio porque también quise ser especialista en robótica, cosa que estaba enamorado de una fantasía propia y no de una realidad de mercado, que me hubiera costado quizás mucho más llevarla adelante. Nuestros padres se enamoran de una realidad que ellos ven. Nosotros nos enamoramos de una realidad que no es muchas veces del todo cierta. Entonces, ¿cómo nos sacamos de encima el enamoramiento a una idea yendo a la realidad? Eso, por ejemplo, a mí me pasa mucho que escucho no, yo hago la carrera de licenciatura en administración por el título y yo quiero ser jefe. Y vos decís, ¿sabés lo que es ser jefe realmente? ¿Sabés lo que tenés que hacer para llegar ahí? Quizás tenés que estar en puestos que son muchísimo más bajos, como junior y lo que sea, para poder llegar a ser jefe, para ver cómo es que realmente se hacen las cosas, o iniciar una empresa desde cero, pero tiene sus cosas, y bueno, Marce ya lo sabrá. Sí, es muy duro, el camino del emprendedor es muy duro, pero el camino del emprendedor es uno de tantos. Uno puede estudiar una carrera y decir, bueno, en esto no hay tantas posibilidades de emprender, como por ejemplo una carrera que tenga más base científica, donde voy a trabajar desarrollando mi talento para el mundo generando ciencia base, por ejemplo, donde ahí en la ciencia base muchas veces no tenés muchas formas de emprender. Pero de cualquier forma, no creo que lo ideal sea enamorarse de lo que uno puede ser, sino estar seguro de lo que uno es, porque en función de lo que uno es debe elegir la carrera, y no de lo que va a llegar a ser algún día, porque eso es totalmente inseguro. Lo que decía en un reel, el universo conspira, sí, pero no lo tengas en cuenta, porque si no vas a vivir esperando que el universo conspire y te vas a quedar en la nada misma porque querés que las cosas vengan de arriba, y así no pasa. Total. ¿Lo ves eso? Sí, es que también hay que hacer un trabajo interno a la hora de elegir una carrera, porque es algo de lo que muy probablemente hagamos toda nuestra vida, o no. Quizás uno hace una carrera, la ejerce por 10 años y después quiere cambiar de profesión, y es totalmente válido porque la vida está para eso, la vida es un constante cambio. La carrera que hoy en día está vigente, quizás en unos años no. ¿Quién nos iba a decir a nosotros dos que íbamos a estar al frente de un proyecto, de un podcast de divulgación universitaria y de emprendimiento? A mí no me lo dijo nadie, primero porque no sabían que íbamos a llegar hasta acá. Segundo, porque tampoco sabían si iban a tener las herramientas para hacer esto que estamos haciendo, democratizando el conocimiento. Por otra parte, me gustaría saltar rápidamente a la próxima restricción, que vos hablaste claramente de competencias profesionales, de qué es lo que una carrera te puede dar y qué es lo que tenés que esperar de esa carrera. Muchas veces cometemos el grave error de no hablar con graduados de esa carrera para preguntarles qué te dio, qué te quitó, porque también puede haberte quitado algo, y por qué sos feliz haciendo lo que haces. ¿Qué implica ser tal o cual graduado de una carrera? ¿Qué pensás al respecto? Eso es clave. Yo siempre que tengo la posibilidad hablo con profesionales y me gusta hacer esto. Y ya mismo cuando yo te conocí a vos como ya profesional en la carrera de administración, te pregunté y te hice un montón de preguntas para ver para dónde ir y eso, y me sirvió un montón. Y asimismo también lo he hablado con mi mamá, lo he hablado con conocidos de mi viejo, uno que era un contador y me decía, mirá, el contador hace esto, tiene estas salidas, esto es lo que vas a pasar si realmente querés ser un contador, que es el día a día. Eso también sirve un montón, el preguntar el día a día, cómo lo sentís, qué dificultades tienen en la carrera, y por eso es que también está tan bueno este espacio en donde vamos a traer a un montón de profesionales en diversas carreras, que también lo hemos hablado con ese que se recibió de ingeniería y demás, sobre qué es lo que uno hace en la carrera, porque ahí es donde vas a ver la posta. Y acordate que Ezequiel nos mostró el backstage de su propia profesión, pero enfocada en divulgación, no enfocada tanto en, digamos, en diseñar estructuras o diseñar productos. No, él iba con su carrera a la difusión. Y eso quedó recontra claro cuando hicimos esta primera entrevista. Me pareció fantástico. Y nos da la idea
de que ser un profesional de una carrera no implica necesariamente estar haciendo lo que la carrera te da como competencias usuales, sino que uno vuela para el lado de lo que mejor le queda y utiliza todo ese bagaje de conocimiento para hacer lo que quiere. Porque llegado el caso, ¿no? Uno dice, oh, mirá que él se recibió de ingeniero y está manejando un taxi o ahora un Uber. Ok, si es feliz haciendo un Uber, que haga Uber, pero quizás no encontró en las competencias profesionales que debería tener un ingeniero aquello que le da una satisfacción personal o inclusive una gratificación económica, que no es menor, claramente, no es menor. Totalmente, como lo hemos hablado, que también no hagas todo por la guita, porque la carrera te va a dar un montón de salidas diversas. Podés emprender, en muchas carreras se puede emprender, en otras no, como dijo Marce. En algunas carreras podés tener un futuro profesional buenísimo, en donde tengas un puesto que seas muy exitoso en eso y que realmente te guste, donde formes un equipo, donde haya un montón de cosas, porque no todo en donde vos decís se hace por la plata es que tenés que ser jefe, tenés que ser un emprendedor exitoso. Algunos se consideran también exitosos siendo empleados y teniendo un trabajo que los mantenga conforme, activos y con ganas de seguir mejorando. No es siempre una sola vertiente como hablamos, es muy amplio y como que las carreras pueden ser ahora actuales o no, o quizás en un futuro pueden cambiar, pero también lo importante de esa carrera es lo que a vos te deja, las herramientas que aprendés. Y ten en cuenta lo siguiente, Axel, y esto es algo que quiero dejar bien en claro porque bien en claro desde mi punto de vista y creo que vas a compartir conmigo. El dinero es una trampa. Cuando uno piensa en el dinero como felicidad, el dinero se convierte en una trampa, porque muchas veces para ser feliz no es necesario hacer dinero. De hecho, nosotros estamos haciendo esto y difundiendo y mantenemos nuestros propios Instagrams haciendo justamente la difusión. Y eso es algo que hoy por hoy no nos está dejando de dinero, nos está dejando una gran satisfacción de estar cumpliendo con nuestra misión, la que sentimos como que es lo que tenemos que hacer, porque es lo que me demanda la moral, esta cosa que tengo adentro, esta vocación que tengo. Entonces soy un docente, entonces acá estoy haciendo docencia. Y mucha gente me pregunta, ¿para qué sos docente si no se paga bien? Porque no busco la paga solamente, busco mi realización personal a través de la educación. Entonces el dinero, ahí notamos que es una trampa, el dinero es una restricción más que nos tenemos que sacar de encima para buscar la felicidad, porque esto también es muy importante. El dinero, como parte de la excelencia en una carrera, no la hace la carrera, sino el profesional. No vas a hacer dinero en una carrera si no te destacás profesionalmente. Entonces, ahí no está solamente lo que estudiaste, sino tu propio desempeño. No nos comamos el verso de que por estudiar tal cosa voy a tener mucha plata y voy a ser muy feliz por tener mucha plata. Total, ¿y cuántos, por ejemplo, futbolistas que han ganado un montón de plata no son felices? ¿Cuántos artistas que han ganado un montón de plata no son felices? Y ahí es donde nos damos cuenta de que la vida no es solamente plata. Hay que recordar esta pirámide de Maslow, que nosotros la tenemos bastante presente, que hay una pirámide en la cual dice los niveles de realización de una persona. Y justamente lo que es el reconocimiento, lo que es el autovalorar su propio esfuerzo, la autorrealización, es muy importante. Y en la autorrealización, quizás alguno tiene el objetivo de la plata, pero ¿de qué sirve la plata si en su trabajo es infeliz? También hay que tener en cuenta que cuando uno piensa de determinada forma, comunica de determinada forma. Cuando uno se apasiona por lo que hace, transmite pasión. Cuando uno se apasiona por el dinero, transmite interés. Entonces, no estamos hablando de la misma cosa. Cuando uno se apasiona por el dinero, la gente empieza a ver que lo único importante dentro de tu profesionalidad y de tu profesión es hacer dinero, no hacer las cosas bien. Hay que tener un justo equilibrio entre lo que uno es y puede hacer y la cantidad de dinero que puede monetizar con eso. El dinero tiene que estar puesto en términos de monetización de mi conocimiento y de mi capacidad, no en una carrera o en una actividad.
Eso es muy bueno también. Y esto ya nos da una vista más amplia de que quizás la carrera te da algo más que simplemente ese título, eso lo que hablamos también con los graduados, que puede ser una visión, pero algo que vengo a complementar es que también uno hace su propio camino y uno decide en su vida si es que se puso determinado y no dejó que alguien se lo determine, como hablamos antes por la presión social. Si nosotros hacemos nuestro propio camino, nos vamos a encontrar con un montón de vertientes. Yo, ¿quién hubiera dicho también, como dijo Marce, que me iba a dedicar a comunicar en un podcast, en las redes, y siendo un estudiante de licenciatura en administración? El otro día estuve en una entrevista de trabajo y me dijeron, pero este es un trabajo más de comunicación. ¿Cómo te ves si vos sos estudiante de licenciatura en administración, que es una carrera muy de números, muy quizás de datos? Yo, la verdad es que esto es algo que yo aprendí por mi cuenta, es algo que me gusta de una manera autodidacta, me fui formando y también en la misma carrera, yo le digo, me dice, es una ciencia exacta. Yo le dije, no tanto, No es una ciencia exacta. porque es una ciencia también social. No, totalmente. Porque si hablamos, también es una manera tenés comercialización, que bueno, vos sos profe de esa materia, yo todavía no la di, pero en la misma carrera, tanto en economía o en macroeconomía, te dicen que las ciencias sociales, la ciencia económica también es una ciencia social. Sí, pero después vamos a hablar de esto, del tema de administración, como una parte de un podcast específico. Yo soy docente de administración y entiendo que la menor parte en cuanto a incidencia dentro de la vida profesional de una persona graduada en administración son las ciencias exactas. Porque nosotros, los administradores, tenemos que saber comunicar primero. Entonces, mucho tiene que ver con la forma en que nosotros hablamos, cómo nos expresamos, cómo tratamos de liderar, que para liderar tenés que comunicar. Entonces, Total. mucho cuidado con eso. Y también hablamos en el episodio número 9, que está acá en el canal, Sí. sobre cómo comunicar mejor. Exactamente, y acordate de lo que decía Hernán, cuanto uno más sabe, más imaginación tiene. Y también, cuanto más personas conoce, más posibilidades de hacer cosas buenas o no, de hacer cosas, tiene, porque puede imaginar futuros cursos de acción con otras personas que complementan nuestras capacidades. Esto es algo bueno hacia el estudio, pero a lo que voy es, enfoca tu estudio con la cabeza abierta. No restrinjas el poderío de tu capacidad solamente porque no ves más allá. Porque hay mucha gente que te pueden mostrar el más allá de tu propio título haciendo tal o cual cosa en forma excelente. Total, y acá está lo que vos decís de estar con la mente abierta, de quién hubiera dicho que hay un podcast en donde habla un docente y un estudiante, un profesor y un alumno. Estamos acá debatiendo ideas que le pueden llegar a cambiar la vida a muchas personas. O al menos esperamos que así sea, ¿no? O espero, yo considero así, o sea, yo miro como que estamos haciendo un lindo cambio. Y esto también con la impronta en la que quiero que se quede estos episodios, estas charlas. Esto me trae a mí a colación algo más de lo que estamos mezclando muchos conceptos y ya como para ir, digamos, de alguna forma dándole un cierre a cuestiones que después pueden originar nuevos capítulos que se adentren profundamente en ese concepto y lo desarrollen en forma continua. Hablamos de más gente estudiando con nosotros, hablamos de gente imaginativa estudiando con nosotros, gente que nos dé algo para que nosotros también nos desarrollemos, que no todo aquello que se desarrolla en nosotros parte de nosotros, puede partir de otro y nosotros poner esa chispa que saque una idea nueva, que saque un producto nuevo o que saque un nuevo concepto. Entonces acá vienen varios puntos. El primero es hacia dónde estás yendo y a quién consultás. Y el segundo es, si estudias lo mismo que todos, ¿vas a hacer lo mismo que todos? El primero de esos puntos. ¿Cómo ves si yo le pregunto a un profesional en psicología cuál sería mi orientación potencial ideal? Bueno, ahí tenemos una herramienta muy importante, que es la orientación vocacional. Esto es algo muy útil si literalmente no tenés ni pálida idea de
por dónde arrancar con una carrera. No sabés qué es lo que te gusta, o quizás tenés muchas cosas que te gustan y no sabés en dónde abocar tu energía. Y si hay una salida para eso, y hay un trabajo muy importante que hacen los psicólogos y que están muchas veces dentro de las escuelas, o vienen cada tanto a las escuelas a hacer estos tests para ayudar a los chicos, y también lo puedes hacer de una manera particular. Esta es una muy buena herramienta si no sabes por dónde arrancar a decidir tu carrera, porque también es muy difícil el último año que estamos cursando, que en donde tenemos estas dudas de decir, ahora, antes estuve jardín, primaria y secundaria. Estaba como el camino medio hecho, lo único que cambiás es si querés seguir una orientación más económica o social, pero ahora es, ¿qué hago de mi vida en un futuro? Porque cada vez son más las ofertas, cada vez son más las alternativas. Y cuando uno tiene más alternativas, quizá puede tener más libertad para elegir lo que le cuadra, o, desde otro punto de vista, podés confundirte mucho más y no saber para dónde disparar. Entonces, ahí entra algo que es destacable y que no muchas personas lo tienen en cuenta. La universidad no solo te brinda una carrera, sino que también te orienta en cuál es la carrera. No estamos acostumbrados, ni como alumnos, ni como padres orientadores de los alumnos futuros, a decirle, anda a la universidad a preguntar. Anda a la universidad a que te hagan justamente ese test de orientación vocacional, que es un servicio que la mayoría de las universidades públicas lo da y en forma gratuita. Entonces, tomá ese servicio de la universidad, porque no necesariamente tenés que ir a contratar a tal o cual o poner un montón de plata, o sea, poca o mucha, pero es plata. Por ahí la universidad lo mejor que puede hacer por vos es decirte, anda por acá, aunque nosotros esa oferta académica no la tengamos. Está bueno eso. Claro que sí. O sea, es un repotenciador, es una herramienta que ayuda un montón y que quizás algunos no la está viendo, porque no se acostumbra a decir, no, anda a un psicólogo a ver qué es lo que querés hacer de tu vida. Imagínate a tu mamá, si tu mamá hubiera ido a hacer orientación vocacional a la Universidad Nacional de La Matanza, por ejemplo, que tiene la carrera de Ingeniería en Sistemas, y está haciendo la orientación vocacional, y el mismo orientador, el mismo profesional de la universidad le dice, sí, nosotros tenemos eso, pero no está orientado, o vos no estás orientada hacia esa vertical, hacia ese rubro, hacia esa carrera. Quizás tendrías que ser veterinaria, pero nosotros no tenemos veterinaria, tendrías que ir a la UBA. Entonces, no estudies acá, anda a otra universidad a tratar de obtener eso que querés, tu vocación y tu felicidad. Total. Y también hay algo que hay que tener muy en cuenta y que no le estábamos mencionando antes. Es válido equivocarnos. Es válido equivocarnos. Porque, por ejemplo, yo hice una carrera técnica, hice un secundario técnico y me recibí de técnico informático. Y después, cuando tengo el título, ni sé dónde está. Porque no me sentía programando, no me sentía de esa manera. Pero sí me sirvió un montón mi formación porque he aprendido de carpintería, he aprendido de electricidad, de electrónica, cómo soldar, cómo clavar un clavito que vos decís, cómo cortar una madera, que vos decís, ¿para qué me va a servir? Y en un futuro sirve. O sea, todo lo que aprendés en el camino también te va formando, lo que fuimos hablando. Es válido equivocarnos si sentís que ahora estás en una carrera que no es para vos, que ya la elegiste y vas 1 o 2 años y decís, no sé si me siento tanto en esta carrera. Y capaz por este coste hundido, que es, no, yo ya dediqué un montón de tiempo, me quedan 3 años más, sí, pero son 3 años más en donde no vas a ser feliz y 3 años más en donde no vas a disfrutar lo que estás haciendo y no vas a usar seguramente tu título. Aparte tenés que tener en cuenta lo siguiente. A veces cuando uno toma el ideal de una carrera, es joven. Y a medida que vas madurando, te vas dando cuenta de que no era por ahí donde tenías que ir. Entonces, en ese momento decís, plin, esto lo tengo que cambiar. Por más que estés, como decís vos, embarcado. Yo hice 3 años de ingeniería en sistemas, pero porque venía programando y usando computadoras desde los 14 años, 13 años, cuando no existían las computadoras hogareñas todavía en las casas,
Y yo estaba estudiando en un instituto donde había computadoras y programaba muy bien y con gente muy grande. Y toda la familia decía, este chico va a tener un futuro programando computadoras. Y en parte sí, porque el primer sistema completo que hice, los hice a los 16 años y lo vendí a los 16 años. Y pensar que 5 años después iba a estar dejando la ingeniería en sistemas para ser un administrador de empresas. En mi casa fue una ruptura total. Primero, ¿cómo alguien va a dejar una carrera universitaria? No, en los 90 eso no pasaba. Y segundo, ¿cómo alguien va a dejar la carrera que está estudiando o la especialidad que está estudiando desde hace 10 años y va a cambiar por algo que no tiene en principio nada que ver? Yo usé para hacer administración todos los conocimientos de análisis de sistemas que traía desde hace muchísimos años y que venía estudiando en forma terciaria. Entonces, esa ruptura es parte de nuestra maduración. Cuando uno va viviendo, va pisando cosas en su historia para pasar un escalón más arriba. Eso es una pequeña enseñanza con la que tenemos que quedarnos. Todos los días mueren cosas y todos los días nacen cosas en nuestra vida. Así que, bueno, vamos para adelante. Voy a plantearte la última incógnita, el último interrogante, que esto es muy importante. Creemos que mucha gente estudia esa carrera, entonces va por ahí. No. ¿Cómo nos damos cuenta de que eso no va? O sea, que mucha gente estudia una carrera, pensamos que es fácil. Creo que esa quizás sería la definición, pero es que también podemos ver que muchos estudian administración y yo te aseguro que no es fácil. Vos te querés poner a hacer la carrera de administración, decís la termino rápido y te vas a encontrar con materias que vamos a adelantar en algún episodio, en el próximo episodio vamos a hablar más a profundidad sobre esto. Sí. Pero te vas a encontrar que hay materias en donde tiene su complejidad y no es fácil una carrera, como hablamos antes, es también 5 años de tu vida, en el mejor de los casos, 5 años de tu vida. Totalmente. A veces en el promedio, en la universidad pública, son 8 años para terminar una carrera universitaria. En mi caso 9. Bueno, yo en mi carrera estoy hace 4 años. Entonces, y voy por 3/5. Bien, bueno, eso es una buena cuantía. Ahora, el tema de la masa. Vamos todos para ahí porque por algo debe ser que todos estén estudiando eso. No te comas el que si todos lo hacen debe ser lo mejor. Lo mejor para vos es la mejor decisión que tomes en función de tu propio futuro, de tus propias capacidades y de lo que sentís que tenés que hacer porque te hace feliz. Si terminás estudiando lo que estudian todos, quizás sos un robot tratando de no hacer lo que estás haciendo 8 horas por día. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, porque va a estar infeliz en su puesto, va a estar infeliz en eso que hace. Y no estudiamos para ser infelices, no nos desarrollamos para ser infelices y, ante todo, no vivimos para ser infelices. Uno tiene que buscar su propia felicidad y también la va a encontrar en el estudio. Total, y esto es muy importante, encontrar en el estudio esta felicidad o este goce, por así decirlo, porque en la carrera te vas a encontrar con un montón de personas, con amigos, quizás una pareja, quién quiere decir, ¿no? Te encontrás con un montón de personas, te rodeas con personas que se van a dedicar muy probablemente a lo mismo que vos. Entonces, también dependiendo de la carrera que elegís, va a ser un círculo en el cual te vas a rodear. Y eso también está copado entenderlo, para poder ayudarnos, para también aprovechar este tiempo que estamos en la carrera para conocer personas que en un futuro puedan llegar a ser potenciales socios, potenciales amigos, compañeros de trabajo, quién dice, ¿no? Que es también eso algo muy importante. Porque somos animales sociales y vivimos del contacto social. Y hoy, más allá de todas las redes y la despersonalización del celular y demás, seguimos siendo animales sociales y necesitamos de alguna forma contención. Vos fíjate que lo que está pasando ahora es que al no contenernos nos estamos degradando un poquito y haciendo un cambio que quizás es un poco involutivo y no tanto evolutivo, pero en algún momento tenemos que volver a las raíces. Axel, te propongo que lleguemos hasta acá con este capítulo como para poder después profundizar.
quiero agradecer otra vez este espacio a ustedes que están del otro lado. Por favor, les quiero pedir, si les gusta esto, que nos apoyen con la suscripción, con el like, con el comentario, que es muy importante porque tenemos que saber cuál es la retroalimentación que ustedes nos dan para poder mejorar y para poder ampliar nuestro horizonte de temas y de cuestiones que nos importen a todos. Totalmente. En los comentarios es la oportunidad que tienen para decirnos qué es lo que quieren ver, qué otros temas les gustaría, o quizás algún invitado en específico que digan, no, yo quiero aprender sobre psicología, quiero saber más sobre mi carrera, ¿pueden traer a alguien profesional sobre ese área? Y ahí nos ponemos más pilas con eso, porque en los comentarios ahí es donde se crea un lindo debate, en donde donde ustedes también pueden hacer el cambio que quieren ver en las redes. Y antes que todo, nosotros no tenemos todas las ideas. Gran parte de las ideas de esto que estamos haciendo están afuera de este estudio. Así que háganos acordar, si ustedes tienen esas ideas, cuáles son, para que nosotros podamos hacer más contenido como este. Así que, si no hay mucho más para decir, cerramos este capítulo, los esperamos en el capítulo número 12, que es el que viene, muy prontito. Saben que esto se edita una vez por semana, así que los esperamos ahí. Suscríbanse, denle like, den comentario y vamos a hacer lo mejor que se pueda con eso que nos den. Totalmente. Estamos en todas las redes como Hackeando el Diploma, tanto en Instagram, TikTok y acá en YouTube, y también en Spotify por si quieren escucharlo mientras están viajando. Así que... ¿Cerramos? Cerramos en 3, 2, 1... ¡Ánimo! Este fue otro capítulo de Hackeando el Diploma. Y vos también podés ser parte siguiéndonos y planteando temas para debatir y profundizar en los próximos episodios. Te invitamos a que seas protagonista del cambio que querés para tu vida aplicando lo que te haya resonado de este capítulo. Te esperamos la próxima semana.